Jacobo Greenberg Silverbaum. El doble. Capítulo 4. Las características del doble. En su libro Out of the Body Experiences, Celia Green, 1968, reproduce y analiza las experiencias de un gran número de sujetos que han experimentado el estado exomático, es decir, que por diversas causas han logrado activar el doble. Celia Green define una experiencia exomática como una experiencia en la que los objetos de la percepción son organizados aparentemente de tal forma que el observador tiene la impresión de que los está observando de un punto de vista no coincidente como su cuerpo físico. A continuación, se presenta un resumen de su análisis y algunos de los relatos incluidos en su libro. Celia Green explica que durante una experiencia extracorpórea, el sujeto se encuentra separado de su cuerpo físico y percibe su alrededor desde una perspectiva diferente de lo normal. Estas experiencias pueden ocurrir cuando el sujeto está dormido o, igualmente, cuando está desempeñando sus actividades cotidianas. Me desperté de repente en la madrugada. Me levanté y, de pie, me incliné para ponerme mis chanclas. Al mirar la cama, me vi claramente a mí misma, todavía acostada, en la cama al lado de mi esposo. Viajaba en un camión, de mi casa a un pueblo cercano. Me sentaba hacia atrás, viendo por la ventana, cuando sin previo aviso encontré que me estaba viendo desde la escalera del autobús. Todos mis sentidos, vista, sensaciones, etc., parecían estar en la escalera, pero mi verdadero cuerpo se quedó allí sentado. Según Celia Green, 1968, se puede dividir a los sujetos que han experimentado estos estados en dos categorías distintas. La primera consiste en ciertos sujetos que, como los chamanes, pueden inducir voluntariamente un estado exomático. Parece que estos sujetos pasan por un periodo de aprendizaje durante el cual se acostumbran cada vez más al estado exomático y aprenden a desarrollar una técnica por medio de la cual logran producir este estado a voluntad. La mayoría de los reportes, sin embargo, provienen de sujetos que experimentaron el estado exomático involuntariamente. Un gran número de esos sujetos viven esta experiencia una sola vez, y las investigaciones de Celia Green, apoyadas por otros estudios de Muldoon y Carrington, 1972, indican que cuando este es el caso, las circunstancias psicológicas se caracterizan por la presencia de algún tipo de estrés, muchas veces asociado con un trauma físico, como enfermedad o accidente. Cuando volví a la conciencia y estaba contemplando mi cuerpo, que estaba tendido en el piso de una farmacia, de algún lugar, encima de la puerta. Vi a todas las personas en la tienda y oí a un señor que estaba llamando a un doctor. No obstante, en uno de cada 4 casos de este tipo, el estrés es de origen completamente psicológico. Si el periodo de estrés se prolonga, el estado exomático puede ocurrir varias veces. Existen un número de ejemplos de sujetos que experimentaron este estado frecuentemente durante un periodo caracterizado por ansiedad y tensión continuas, pero no han vuelto a tener experiencias de este tipo en ninguna otra época de sus vidas. Hace algunos años tenía un puesto secretarial muy interesante, pero a la vez muy exigente, y tenía grandes cantidades de trabajo que hacer. En momentos de mucho estrés, me di cuenta de que me desprendía automáticamente y podía observarme mientras trabajaba, aunque no tenía conciencia de estar trabajando. En aquellas ocasiones, probablemente entre 20 y 30 veces durante un periodo de 5 años. Siempre me paraba detrás de mí, podía ver la espalda de mi silla y mi propia espalda, y me observaba trabajar. Existen también unos casos en los cuales el estado exomático aparece como resultado de planteamientos de tipo filosófico, sobre todo de la identidad personal del sujeto. En uno de estos casos,
estos planteamientos siguen durante el estado exomático y no se limitan a antecederlo. Solía lograr esto al decirme, ¿quién soy? ¿Qué soy? Concentrarme mucho en estas preguntas. Me obligué a hacerlo. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Repetía estas preguntas varias veces, concentrándome en las preguntas y olvidándome de mis alrededores. Entonces sentía como si estuviera desprendido de mi cuerpo, que todavía se quedaba en la tierra. Sentía como si estuviera entre las nubes, como si estuviera entre las nubes. Me acuerdo de haberlo hecho en un autobús al ir a la escuela. A pesar de la frecuente ocurrencia de algún tipo de estrés junto con este tipo de experiencia exomática, existen otros casos en los cuales el sujeto describe la emoción anterior al estado exomático como una de felicidad. Las experiencias parasomáticas, es decir, las experiencias exomáticas en las cuales el perceptor es asociado con una entidad aparentemente espacial con la cual siente que tiene el mismo tipo de relación que, en su estado normal, tiene con su cuerpo físico, no son tan frecuentes como las experiencias exomáticas. Celia Green define una experiencia asomática como un estado exomático en el cual el sujeto temporalmente no está consciente de ser asociado con un cuerpo o entidad especial. Según los resultados de las investigaciones de Celia Green, el 80% del segundo tipo de sujetos reportaron que parecieron ser una conciencia desencarnada, aunque muy pocos de ellos pudieron decir que cuando ocurrió la experiencia estaban conscientes de ser desencarnados. Varios sujetos comentaron que solamente al reflexionar después de la experiencia se dieron cuenta de que no se identificaron con ningún tipo de cuerpo. Celia Green comenta que existen dos factores psicológicos principales que impiden que el sujeto se dé cuenta de que está en un estado asomático. El primero es que su atención está dirigida hacia afuera. Le interesa principalmente lo que ocurre delante de él y asume que él, el observador, tiene su estado de siempre. El segundo factor sería un sentido de integridad. No me acuerdo de tener conciencia de mis brazos o piernas, sin embargo, me sentí completo. En ciertos casos, aunque el sujeto no reporta conciencia visual de una entidad espacial con la cual se asocia, parece tener una conciencia implícita de tal entidad que parece tener alguna semejanza a su conciencia normal propioséptica de su cuerpo físico. Asimismo, un sujeto puede decir, no tuve ningún cuerpo, aunque vi y oí. Parece que tuve conciencia de un cuerpo y miembros, aunque no se podían ver. Aunque nunca lo he visto, tengo la sensación de que sí ocupé algún tipo de cuerpo. En otros casos, el sujeto no menciona explícitamente la existencia de un cuerpo, pero algunas palabras que usa para describir la experiencia sugieren que el sujeto sintió como si tuviera un cuerpo normal. Y estaba sentado. Luego me acuerdo que me paré. Extendió sus pies y lo agarró con los dedos. El sujeto de una experiencia exomática parece tener conciencia de las sensaciones de su cuerpo físico. Reportan una sensación de disociación de sus cuerpos físicos. Parece ser que existe una censura psicológica o mecanismo fisiológico de bloqueo que impide que las sensaciones del cuerpo físico penetren la conciencia de un sujeto que está experimentando el estado exomático. Emocionalmente, el estado exomático se caracteriza por una sensación de integridad. Muchos sujetos comentaron sus sensaciones de bienestar y realidad en este estado, y ningún sujeto dijo que se sintió incompleto, insustancial o irreal. A continuación, se presentan algunos casos de experiencias exomáticas publicados por Muldoon y Carrington, 1972, en los cuales los sujetos relatan cómo era que salieron de su cuerpo y describen sus vivencias en este estado.
El caso Geddes. Este es un caso de proyección del doble que presentó Sir Auckland Geddes al Royal Medical Society de Edimburgo el 26 de febrero de 1937. Sir Auckland, doctor de medicina y anteriormente profesor de anatomía, narraba la experiencia de un amigo suyo, también doctor, que había pasado por los umbrales de la muerte y mientras había permanecido consciente en un estado extracorpóreo. Después de recuperar su salud, este amigo dictó sus experiencias a una secretaria y es este relato que se presenta a continuación. El sábado 9 de noviembre, unos minutos después de medianoche, empecé a sentirme muy mal y a las 2 sufría de una gastroenteritis aguda que me hizo vomitar y purgar continuamente hasta alrededor de las 8. A eso de las 10 había desarrollado todos los síntomas de una intoxicación muy aguda. Dolor gastrointestinal intenso, diarrea, y era casi imposible contar el pulso y la respiración. Quise llamar por ayuda, pero resultó que no pude, y por lo tanto, apaciblemente me di por vencido. Me di cuenta de que estaba muy enfermo, y rápidamente revisé completamente mi posición económica. En ningún momento después de esto parecía confusa mi conciencia, pero de repente me di cuenta de que mi conciencia se separaba de otra conciencia, que también era yo. Para el propósito de la descripción, podríamos denominar la conciencia A y conciencia B, y durante el transcurso de lo que sigue, el ego se adhirió a la conciencia A. Reconocí que la personalidad B pertenecía al cuerpo. Conforme empeoraba mi condición física y el corazón latía cada vez más débil, me di cuenta que la conciencia B, que pertenecía al cuerpo, empezaba a mostrar señales de ser algo compuesto, es decir, construido de conciencia de la cabeza y el corazón, las vísceras, etc. Estos componentes se hacían más individuales y la conciencia B empezó a desintegrarse, mientras que la conciencia A, que ahora era yo, parecía estar completamente afuera de mi cuerpo y lo podía ver. Poco a poco me di cuenta de que veía no solamente mi cuerpo y la cama en que estaba, sino todo lo que estaba en la casa entera y el jardín. Y entonces me di cuenta de que veía no solamente las cosas en mi casa, sino también en Londres y en Escocia. Y en realidad, donde quiera que se dirigía mi atención. Y la explicación que recibí, ignoro la fuente, pero me di cuenta de que se estaba denominando mi mentor, y era que yo estaba libre en una dimensión de tiempo dentro del espacio, en donde el ahora equivalía al aquí en el espacio tridimensional ordinario de la vida cotidiana. Luego, me di cuenta de que mi visión incluía no únicamente las cosas del mundo ordinario tridimensional, sino también las cosas en estos lugares de 4 dimensiones o más en los cuales me encontraba. De aquí en adelante, la descripción es y tiene que ser totalmente metafórica, porque no existen palabras que de verdad describan lo que vi, o más bien, lo que aprecié. Aunque no tuve cuerpo, tuve lo que parecía ser una visión perfecta, como si tuviera 2 ojos, y lo que vi se puede describir solamente de esta forma, que estaba consciente de una corriente psíquica fluyendo con la vida a través del tiempo, y esto me dio la impresión de ser visible, y me pareció que tenía una iridescencia particularmente intensa. Entendí de mi mentor que todos nuestros cerebros son simplemente órganos límite proyectados, por así decirlo, del universo tridimensional hacia la corriente psíquica y fluyendo con ella hacia las dimensiones cuarta y quinta. Alrededor de cada cerebro, como yo lo vi, parecía existir una condensación de la corriente psíquica, que en cada caso formó algo como una nube, nada más que no era una nube. Mientras apreciaba esto, y el mentor que me transmitía información me explicó que la cuarta dimensión
está dentro de todo lo que existe en el espacio tridimensional y, al mismo tiempo, todo lo que existía en el espacio tridimensional existía en la cuarta dimensión y también en la quinta. Y en aquel momento, yo entendí perfectamente bien lo que me quería decir, y entendí muy bien cómo ahora, en el universo tetradimensional, era exactamente lo mismo que aquí, en el universo tridimensional, es decir, un ser tetradimensional, y estaba en todas partes en el ahora, de la misma forma en la cual uno está en todas partes en el aquí, en una perspectiva tridimensional de las cosas. Y entonces me di cuenta de que yo mismo era una condensación, por así decirlo, en la corriente psíquica, un tipo de nube que no era una nube, y la impresión visual que tuve de mí era azul. Poco a poco empecé a reconocer a personas y vi la condensación psíquica adherida a muchos, y vi un buen número que tenía muy poco. Esta experiencia no ha mostrado tendencia a desaparecer como un sueño desaparecería, ni a racionalizarse como un sueño lo haría. Creo que todo esto implica que, de no haber sido por un tratamiento médico de un tipo especialmente rápido y vigoroso, yo estuve muerto para el mundo tridimensional. Desde mi regreso, por medio de las inyecciones, no ha habido ninguna repetición de la experiencia o del entendimiento total que parecía tener mientras estaba libre del cuerpo. El caso Rogers. Generalmente, se cree que muchos de nuestros famosos curanderos visitan a sus pacientes espiritualmente, aunque en muchas instancias, ni pacientes ni curandero tienen conciencia de este hecho. Eso es creencia general. Hace poco, el señor George H. Bruce, de Johannesburg, Sudáfrica, un curandero, informó al autor que su antecesor en la misión, Mr. Siderberg, M.R. Siderberg, sostenía que estaba consciente de salirse de su cuerpo y proyectarse a sus pacientes, mientras que muchos de estos sostenían haberlo visto. La teoría no alega que el curandero proyectado va conscientemente a trabajar, manipulando a sus pacientes, o que dice palabras mágicas o hace gestos mágicos, sino sostiene que su cuerpo espiritual, cargado con alguna fuerza curativa sutil, al proyectarse hacia la presencia del paciente, imparte aquella esencia al cuerpo espiritual del paciente, que a su vez afecta al cuerpo físico. En el caso que sigue, por lo menos, existe evidencia de que la proyección del cuerpo espiritual sí fue asociada con una curación. El sujeto, el señor Garth Rogers, de Stevens Point, Wisconsin, no es y no pretende ser curandero. Dijo el señor Rogers: mi esposa había estado enferma durante varios años. Aquella noche me había retirado con una sensación de saciedad en los pulmones y garganta, y me preocupaba de que podría desarrollar una gripe severa. Me desperté en la madrugada y oí los gemidos de mi esposa mientras dormía. Empecé a orar por su salud, usando un rezo que había empleado antes. Mientras oraba para que se sanara, algo me pasó. Sentí una sensación de hormigueo en mi cuerpo entero. Y empezó como algo ligero y se hizo cada vez más intenso hasta que todo mi cuerpo se puso a zumbar. De repente, un sonido estrepitoso rugía dentro de mi cabeza. Empecé a temblar adentro. Pensé que me iba a desbaratar, que mis dientes se aflojarían. Sentí que la cama temblaba tanto a causa de las vibraciones de mi cuerpo que iba a despertar a todos los que estaban en mi casa. Voy a interrumpir el relato del señor Rogers momentáneamente para decir que el sujeto normalmente imagina que esta vibración está en su cuerpo físico, aunque aquel cuerpo normalmente está inmóvil. La intensidad creció hasta llegar a un punto en la que pensé que tendría que agarrarme de las cobijas para seguir en la cama. Recuerdo cómo racionalicé que experimentaba una sensación que debió ser similar a la que experimentaría un hombre a punto de ser electrocutado.
En el momento en que pensé que no podría aguantar más, la sensación de repente desapareció. Instantáneamente me lancé al espacio. Me encontré suspendido allí. Experimenté una sensación de paz, sin cuidados, la más intensa que haya experimentado en toda mi vida. Todo alrededor de mí era penumbra, pero sentí todo como era. Rodeándome, suspendidos y flotando en la nada, habían símbolos inimaginablemente bellos, y aunque hice un esfuerzo para acordarme de ellos, mi memoria retuvo 4 o 5 nada más. Algunos tenían la forma de diamante, la parte exterior de un color y el centro de otro. Otros eran redondos, mientras unos más pequeños tenían diferentes colores en el centro. Era mi esfuerzo para registrar conscientemente todo lo que estaba alrededor y, a la vez, intentar entender lo que hacía yo suspendido en el aire y preguntándome qué significaba todo eso. De repente me puse muy nervioso. Entonces sentí que algo me jalaba para abajo y cuando pegué con mi cuerpo físico, parecía que reboté. Me pareció que reboté varias pulgadas. Y entonces, para mi asombro, di una vuelta completa dentro de mi cuerpo, de pies a cabeza. Y esta experiencia y sensación únicas me espantaron tanto que estaba jadeando y sin aliento cuando me levanté físicamente. Mi cuerpo latía como un martillo. Fue la sensación más extraña que jamás haya experimentado en mi vida, pero se me quitó después de unos minutos. No hubo ninguna huella de mi propio problema, y de aquel día en adelante, la salud de mi esposa mejoró y jamás ha vuelto a pasar un día enferma desde aquel entonces. Mientras estamos hablando de proyección y curaciones, cito parte de un artículo del S. Bruce. Conocí al señor Ferney Howe de Marisburg, un hombre de 70 años de edad que solía salir de su cuerpo de noche. Una noche visitó a una señora que estaba peligrosamente enferma. Ella vio a un señor grande entrar por la puerta y acercarse a su cama. Ofreciendo una oración, colocó sus manos sobre ella. Sus dolores desaparecieron y durmió profundamente y estaba curada. Unos meses después, en una reunión, reconoció a este señor grande cuando entró él en la sala y se apresuró a saludarlo. «Usted es la persona», dijo, «que acudió a mí y me curó cuando estaba tan enferma». «Y usted es la persona», contestó el señor Ferneyhough, «a quien visité muy de noche, y no sabía yo de quién era la casa en la que había estado». Y el caso de Esperance. Este relato fue registrado por la extraordinaria medium M.M.E. Desperance. Un domingo en la mañana, durante una época de convalecencia, estaba tendida sobre un sofá leyendo un libro. Sus pensamientos se apartaron de la lectura y se centraron en un asunto totalmente diferente, y sintió una sensación extraña de desmayo. Entonces, las páginas del libro se hacían borrosas, raras. Todo se hizo oscuro y estaba segura dentro de mí de que estaba a punto de enfermarme otra vez, pero la debilidad desapareció casi inmediatamente. Miré el libro, parecía estar muy lejos y borroso. ¡Qué raro! Yo me había apartado del sofá, pero otra persona que sostenía el libro estaba sentada allí. ¿Quién podría ser? Qué maravillosamente ligera y fuerte me sentí. Por primera vez sabía lo que significaba vivir. Qué extraño, la sala parecía tan pequeña, tan encogida, tan oscura, y la silueta pálida sobre el sofá. ¿Quién era? Algo tenía la mujer acostada allí tan tranquilamente. Pensé que la reconocí, como si recordara haberla conocido. Me volví hacia la ventana. Las paredes parecían acercarse, desaparecer, pero hacia dónde no podía decir. Y entonces vi a un amigo y fui trasladada a una región extraña, y experiencias y conversaciones largas y aparentemente simbólicas me resolvieron preguntas que previamente habían ocupado mi mente.
Experimenté una sensación extraña, como un estirón fuerte, y en vano intenté librarme de su poder. Otra vez las paredes de la sala parecían acercarse y alejarse. Caminé en medio de lo que parecía un tipo de neblina, y entonces me quedé parada, con la misma sensación de irrealidad, mientras observé a la mujer que todavía estaba tendida allí, durmiendo o muerta, con el libro en la mano. Ahora sabía que era mi silueta, que era una cárcel de la cual había escapado y que ahora regresaba al cautiverio. La sensación anterior de dolor, mareo y opresión fastidiosa se posesionaron de mí, y entonces estuve de nuevo consciente de estar acostada sobre el sofá con el libro en las manos. Cuando abrí los ojos, todo a mi alrededor seguía sin cambios. Ignoro cuánto tiempo había estado ausente. Algunas personas dirían que estaba soñando, pero yo sé que no era un sueño. El caso Lofman. Durante casi 2 días, el señor W. A. Lofman estaba aparentemente muerto. Y en aquel entonces se quedaba en Omaha y trabajaba como vendedor ambulante. Dice que estaba consciente de algo como una pelota lanuda que escapaba de su forma física. Al exteriorizarse, la pelota lanuda creció hasta tener la silueta de un hombre, pero de un hombre casi 3 pies más alto que su forma física. Y estaba de pie allí en medio del cuarto, dice el señor Lofman, y vi claramente mi cuerpo muerto, tendido sobre la cama. Y empecé a salir del cuarto, y encontré a uno de los médicos, y me sorprendió que no me dijo nada. Pero puesto que no hizo ningún esfuerzo para pararme, salí a la calle, donde encontré a un conocido mío, el señor Milton Blows. Intenté saludar al señor Blows, pegándole en la espalda, pero mi brazo lo atravesó. Resultó imposible que le atrajera la atención. Vi que cruzó la calle y veía un escaparate en el cual exhibían una rueda de la fortuna en miniatura. Al regresar al hospital, el señor Lofman atravesó la puerta del cuarto en el cual estaba su yo físico y vio a los doctores observando su cadáver y discutiendo el caso. Uno de los doctores intentó experimentar la aplicación de una corriente eléctrica en mis pies, y aunque estaba fuera de mi cuerpo físico, en el centro del cuarto, la sentí con una agonía intensa y sabía momentáneamente que había regresado otra vez a mi cuerpo. El señor Lofman sostenía poseer una carta testimonial del señor Blows que comprueba el hecho de que él sí había estado en Omaha a esa hora y que había caminado por la calle y se había parado a ver una rueda de la fortuna en el escaparate de una tienda. Y el caso Ramel. Camille Flammarion registró el caso que se presenta a continuación. Fue proporcionado al gran astrónomo francés en escrito por el sujeto Sir M. J. Ramel el 1 de noviembre de 1920. El señor Ramel fue un financiero que vivía en Ginebra y que varias veces había sido la víctima de infartos, durante los cuales ocasionalmente entró en un estupor especial. Dijo el señor Ramel: una vez, durante uno de estos estupores, oí hablar a todos mis parientes que estaban alrededor de mí, pero yo no era yo, es decir, no estaba dentro de mi yo físico. Yo estaba de pie a un lado de ellos, erguido y dentro de un cuerpo blanco que parecía ser líquido. Veía el pesar de los que se esforzaban para despertarme. Lo que quiero decir es que intentaban despertar mi cuerpo físico. Mientras me paraba allí, observando esto, tuve este pensamiento: ¿de qué sirve esta concha miserable y desgastada que ahora quieran resucitar? Pero puesto que me di cuenta del profundo pesar que experimentaban por mi condición, me posesioné de una fuerte determinación de regresar a ellos y despertar la vida en aquel cuerpo físico, y con aquel pensamiento lo hice y me puse físicamente activo otra vez. Y, sin embargo, me pareció que, de haberlo deseado,
De haber querido no regresar a lo físico, pude haber permanecido en el más allá. Sí, he visto la puerta entreabierta, pero no pude ver lo que se halla del otro lado. El caso Griggs, fechado el 26 de marzo de 1938, unas cuantas semanas antes de su muerte, la famosa Pearl F. Griggs, de Daytona Beach, Florida, me mandó este relato. Parece ser una experiencia extracorpórea bona fide. La primera ocurrió cuando tenía 8 años. Estaba muy enferma de sarampión. La recámara familiar era un cuarto largo, con mi cama en un extremo, y en el otro la de mis papás y la cuna de mi pequeño hermano. Me acuerdo de cómo mi mamá me dio mi medicina y se sentó a mi lado hasta que me dormí, muy de noche. De repente, estaba completamente despierta y me di cuenta de que estaba muy cerca del techo. Estaba en el aire y encima de la cama de mis papás, al otro lado del cuarto, y les contemplaba desde arriba. Y esta escena todavía está bien grabada en mi mente. La luz tenue del quinqué, regulado para emitir poca luz, mamá y papá en su cama, mi hermanito enfermo en su cuna, al lado de la cama de ellos. Me acuerdo también de la admiración que sentí al poder mirarlos de esa forma. Ay, pobrecita mamá, pensé, y está tan agotada de las tareas domésticas y el cuidado de tus 2 hijos enfermos. Mi hermanito, en la cuna, también tenía sarampión. Recuperé mi salud poco a poco, pero cuántas veces desde aquel día he pensado en aquella experiencia. Durante años me pregunté cómo pude haber estado allá cerca del techo de aquella manera, bien despierta, viendo todo abajo de mí. Siempre he imaginado que estuve a punto de pasar a mejor vida. Nunca pude entender cómo ocurrió la experiencia. El caso de Ed Morrell. Ed Morrell, autor de The 25th Man, proporciona en ese libro un relato preciso de su gran número de experiencias psíquicas que incluyeron una serie de proyecciones fuera del cuerpo. El carácter extraordinario de su caso lo convierte en una aportación inapreciable al tema, y estas experiencias están comprobadas por el gobernador del estado de Arizona, George W. P. Hunt. Además, Jack London conocía íntimamente a Ed Morrell y basó su libro The Star Rovers en sus experiencias. Su caso puede ser resumido de esta forma. Encerrado en una prisión estatal, Ed Morrell fue sometido a castigos severos y terribles que pocos de los reclusos habían logrado resistir. Una forma de tortura espantosa. La pinche camisa de fuerza consiste en 2 camisas de este tipo, una abrochada fuertemente y puesta encima de la otra para impedir cualquier movimiento o expansión. Entonces, agua es vertida encima de las camisas para que se encojan. Después de unos momentos, una sensación de hormigueo es experimentada por todo el cuerpo, la cual se activa rápidamente en la forma de la tortura más terrible que uno se puede imaginar. Uno rara vez sobrevive este tratamiento mucho tiempo. Solamente una víctima muriendo lentamente por los estrujos de una boa puede apreciar el sufrimiento y la angustia de aquel suplicio espantoso. Morrell fue sofocado tan estrechamente en la camisa que la envoltura de lona casi se rompió. Durante media hora su corazón latía violentamente sin cesar. Las cuerdas de su cuello parecían estar a punto de reventar. La respiración fue obligada a salir de su cuerpo. Sus ojos parecían emitir chispas de lumbre, destellos de luz brillante delante de ellos. Experimentó una sensación de asfixia. Y entonces una tranquilidad extraña recorrió su cuerpo. Dejó de sentir dolor y estaba consciente de la separación de su mente y su cuerpo. Hubo una expansión en el tiempo y el espacio. Las paredes de la prisión parecían retirarse, desvanecerse.
y al momento siguiente se encontró fuera de los muros de la prisión, vagando por el campo, libre, libre. En esta y en posteriores experiencias de proyección, cuando su mente parecía salir de su cuerpo y recorrer sola el espacio, Morrell atestiguó y posteriormente descubrió muchas cosas que, de hecho, sucedían en aquel momento. Vio un náufrago en el puerto, lo que ocurrió de verdad, pero por supuesto, no tenía ninguna manera de saberlo. Vio a personas que posteriormente conoció durante su vida. Vio a la muchacha que después fue destinada a ser su esposa. Encontró al gobernador del estado y predijo el día y hora exactos de su liberación. Parecía habitar otro mente-cuerpo, totalmente separado de su envoltura física tendida, aplastada y atormentada por el dolor sobre el piso de su celda. Y estaba alejado de eso, y de allí en adelante, cuando se aplicó la tortura, cosa que hicieron con frecuencia, en un esfuerzo de romper su espíritu, simplemente salió de su cuerpo, no sintió ningún dolor, y vivió una vida afuera de sí, en el mundo exterior. Sus carceleros estaban enfurecidos y desconcertados. Una y otra vez entraban en su celda, le echaban luz a la cara y lo veían en apariencia profundamente dormido, con la excepción de una espuma blanca que cubría su boca. No podían detectar nada fuera de lo usual. Hora tras hora, lo mantenían en la camisa hasta que habían transcurrido más de 3 días. Estupefactos, ordenaban cortar las cuerdas y Morrell salía rodando de su camisa para caer en el suelo. A solas, la conciencia de sus alrededores regresaba lentamente y estaba totalmente desamparado, un revoltijo de carne moretonada y huesos. Y entonces, una sensación de fuerza parecía fluir dentro de él. Se movía y un momento después gateaba débilmente a un extremo de su celda, buscando a tientas su cubeta de agua. La vaciaba, gateaba de regreso hacia su viejo colchón de paja y dentro de unos minutos disfrutaba de un sueño tranquilo, perfectamente normal. Estas eran solamente las primeras de muchas experiencias, puesto que después de eso los esfuerzos para destruirlo eran demasiado numerosos y espantosos de relatar. En una ocasión se quedó bajo constricción 126 horas continuas y siempre después de los primeros minutos terribles, Morrell sintió que salía de su cuerpo físico, que podía contemplarlo, no sentir dolor y despertar con una sonrisa en los labios. Durante estos periodos, sufría lo que Jack London denominó tan aptamente la pequeña muerte. En una ocasión, estaba convencido de que las camisas las estiraba alguna fuerza externa. Se hicieron definitivamente flojas hasta tal punto que Morrell podía mover sus brazos y manos libremente dentro de ellas. Y en otras ocasiones parecía visitar escenas distantes, y el campo ondulante, iglesias, casas, las calles de San Francisco. Durante horas parecía recorrer sus vías públicas. A veces veía islas vírgenes, ríos, vistazos de los trópicos y de los esclavos negros, y luego regresaba en un momento a escenas más familiares y a la gente que conocía en el mundo de la realidad viviente. Muchas de las escenas que atestiguaba transcurrían en el momento en el cual las estaba viendo, cosa que pudo comprobar después. Desde el punto de vista psíquico, lo que es interesante y sumamente probatorio de sus experiencias es que su cuerpo estaba tan herméticamente sellado, encarcelado en una celda subterránea, sin ventana, sin poder platicar con nadie. Con la excepción de sus carceleros brutales, no disponía de los medios normales para saber lo que pasaba en el mundo más allá de las paredes de su prisión. Y, sin embargo, tantas visiones suyas eran convincentemente precisas y fueron comprobadas a raíz de investigaciones posteriores. Si, de hecho, no salió de su cuerpo y viajó hacia el espacio, como él creyó,
¿Cómo explicamos estas revelaciones asombrosas? Ed Morrell tardó 4 años en obtener su liberación total, pero durante esos meses tranquilos intentó en muchas ocasiones proyectarse más allá de los muros de la prisión, pero nunca pudo. A pesar de todos sus esfuerzos, nunca logró desprenderse y ver el mundo exterior. Sus proyecciones le fueron dadas solamente en lo más profundo de su aflicción. Y esto parecería indicar que el estrés emocional es a menudo un factor de suma importancia en la proyección.